¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo encuentro puede cambiar el curso de la historia? Imagina por un momento el desierto al sur de Israel, un paisaje árido y silencioso donde un joven guerrero herido por la pérdida de su mentor busca refugio. Ese guerrero es David, futuro rey de Israel, y su historia en Parán está a punto de cruzarse con la de una mujer cuya sabiduría y valor evitarán una tragedia que habría marcado su destino para siempre. Después de la muerte de Samuel, David se retiró al desierto de Parán con sus hombres, heridos en el alma y en el cuerpo por la partida de quien los había guiado con mano firme y espíritu profético. Mientras tanto, en las colinas de Maón, al pie de Carmel, un hombre rico llamado Nabal celebraba la época de la esquila. Sus rebaños de 3000 ovejas y 1000 cabras rebosaban de lana, y la tradición de hospitalidad exigía compartir abundancia con aquellos que, como David y sus hombres, habían protegido sus rebaños de incursiones filisteas. Sin embargo, la generosidad no siempre brota del corazón. Nabal, cuyo nombre significaba tonto en hebreo, encarnaba a la perfección la mezquindad. A pesar de su fortuna descomunal, su riqueza estaba confinada a lo material. No entendía que el verdadero tesoro reside en el carácter y en la generosidad hacia el prójimo. En contraste, su esposa Abigail destacaba por su belleza y por una perspicacia inusual. Era admirada por su prudencia, y su reputación de mujer sabia trascendía Carmel. ¿Cómo llegó a casarse una joya de entendimiento con un hombre tan opuesto a ella? El misterio de sus destinos entrelazados estaba por revelarse. Cuando David supo que era temporada de esquila en Carmel, envió a 10 de sus jóvenes con un mensaje de paz a Nabal. Recordaron al rico terrateniente que sus pastores habían estado a salvo bajo la protección de David y sus hombres, sin que nada faltara. En esta época de abundancia, dijeron, acoge con agrado a tus amigos y da lo que tu corazón disponga. Fue un gesto cortés, un puente tendido entre el guerrero perseguido y el acaudalado pastor. Pero la generosidad de Nabal tardaría poco en desmoronarse. La respuesta de Nabal llegó como un dardo venenoso. ¿Quién es David, hijo de Isaí?, espetó. ¿Cómo podía alguien reclamar méritos de protección cuando él mismo no reconocía el nombre de quien había defendido sus rebaños? Con arrogancia, despreció a los mensajeros, negándoles pan y agua. Su lenguaje, cargado de insolencia, pretendía humillar a David, pero subestimó la gravedad de su ofensa. Un insulto tan profundo exigía una respuesta contundente. Al conocer la injuria, el corazón de David se encendió en ira. Ordenó a sus hombres empuñar sus espadas. 400 guerreros se prepararon para marchar contra Nabal y su casa, mientras 200 permanecían atrás para custodiar el campamento. La venganza parecía inminente, la justicia de la época pedía sangre por sangre. Sin embargo, en medio del fragor de la indignación, surgió un destello de sensatez. Los sirvientes de Nabal corrieron a buscar a Abigail. Aquella noche, la noticia del inminente ataque llegó a los oídos de Abigail. Sabía que su esposo, ebrioso de orgullo, no escucharía razones. La situación era crítica. El honor de la casa y la vida de sus siervos pendían de un hilo. Sin esperar el permiso de Nabal, Abigail actuó con decisión. Ordenó preparar provisiones, 200 hogazas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas listas para asar, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos. Cargó la comitiva en asnos y partió en silencio por un sendero oculto en la montaña, dispuesta a enfrentar a David sin otro escudo que su humildad y su sabiduría. Mientras descendía por la ladera, el alba teñía el cielo de tonos dorados. Allí, en la soledad del desierto, David y sus hombres avanzaban con paso decidido. Cuando la comitiva de Abigail apareció ante ellos, un murmullo de asombro recorrió la fila de guerreros. En el centro, una mujer de belleza serena desmontó de su asno y se postró con el rostro en tierra, demostrando un respeto que Nabal jamás habría concebido. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «Señor mío», comenzó, «que el error recaiga sobre mí. Permite que tu sierva hable y escuche las palabras de tu boca. No prestes atención a ese hombre, Nabal, pues su nombre encarna su necedad. Aunque no tuve conocimiento de los siervos que enviaste, ahora traigo tu recompensa en manos de quien te sirve. Ruego que aceptes este presente para tus hombres y te pido que perdones la ofensa de tu sierva». David alzó la mirada, sorprendido por la audacia y la gracia de aquella mujer. Sus palabras continuaron, tejiendo un argumento que iba más allá de la diplomacia. Recordaron al joven guerrero su destino trazado por Dios, la promesa de un reinado justo y duradero, y la urgencia de no mancillar su honor con un acto de sangre injustificada. Abigail apeló al corazón de David, invitándolo a confiar en la justicia divina en lugar de en su propia espada. Mientras ella hablaba, David sintió como su furia se desvanecía. Cada palabra de Abigail era un bálsamo para su ira, un recordatorio de que la grandeza no reside en la fuerza bruta sino en la misericordia y la sabiduría. El guerrero recordó cómo, con una sola piedra, había derribado a Goliat confiando en el poder de Dios.
¿Cómo podría ahora mancillar su nombre con una venganza egoísta? El desierto se llenó de un silencio expectante, como si el mismo viento contuviera el aliento. Al terminar, Abigail guardó silencio y se mantuvo firme en su humildad. David, conmovido hasta lo más profundo, se acercó, con voz temblorosa, bendijo el nombre del Señor por haberle enviado a aquella mujer. Reconoció su error y, en un acto de gratitud, aceptó las provisiones para sus hombres. Dio permiso a Abigail para regresar en paz, sin temor. En ese instante, la ira que había amenazado con derramar sangre injusta se transformó en alivio y agradecimiento. Así concluye esta parte de la historia, un episodio donde la astucia y el corazón de una mujer salvaron no solo a su familia, sino también el alma de un futuro rey. El encuentro entre David y Abigail nos recuerda que, en los momentos de mayor tensión, la voz de la sabiduría puede desarmar la cólera y abrir el camino hacia la reconciliación. Pero aún queda por contar cómo reaccionaría Nabal al despertar de su embriaguez y cómo el juicio divino se manifestaría en su vida. No te pierdas la continuación de este relato, donde descubriremos la consecuencia final de la necedad y la recompensa de la prudencia. Al alba, cuando Nabal despertó de su embriaguez y la bruma del vino se disipó, su esposa Abigail se acercó con paso cauteloso. Con voz temblorosa, le relató todo cuanto había acontecido, la ofensa a David, la ira desatada de sus hombres y el milagro de la intercesión que ella misma había obrado. Nabal quedó inmóvil, como una estatua de sal, cuando comprendió que había estado a punto de desatar una masacre contra un ungido de Dios. El orgullo que lo había cegado se tornó en terror, y su corazón, endurecido por la necedad, murió dentro de él y quedó como piedra, tal como la Escritura lo describe. Su vida, sin embargo, aún pendía de un hilo de misericordia, pues el juicio divino no había terminado de ejecutarse. 10 días después de aquel amanecer de revelación, una enfermedad fulminante se abatió sobre Nabal. La Escritura señala que el Señor lo hirió, finalmente, expiró. La ruina material no bastó para salvarlo de la necedad de su corazón. Su riqueza, en lugar de ser un medio para honrar al Señor y practicar la generosidad, se convirtió en testimonio de su egoísmo y en la causa de su propia destrucción. Los sirvientes, consternados, lloraron la muerte de aquel hombre que encarnó la advertencia de Proverbios sobre el insensato que desprecia el consejo y la bondad. Cuando David recibió la noticia de la muerte de Nabal, su espíritu se alivió. No hubo celebración por la desaparición de un enemigo, sino gratitud porque el Señor había defendido su causa y había impedido que él mismo respondiera con maldad. Alzó su voz en bendición: «Bendito sea el Señor, que me defendió de la afrenta de Nabal y desvió de mí la mano vengadora». Sin demora, envió mensajeros a Carmel con una nueva misión: llevar a Abigail ante él como esposa. Era el cumplimiento de la súplica que ella misma había expresado en el desierto, cuando pidió que, si David prosperaba, no olvidara a su sierva. Abigail, al recibir la invitación, se vistió de humildad y se presentó ante David con gratitud. No había en su gesto ni un ápice de orgullo, sino el reconocimiento de que su prudencia había sido instrumento de salvación. De este modo, se convirtió en la segunda esposa de David, consolidando una alianza basada en el respeto mutuo y en la reverencia al Señor. Años más tarde, cuando David recuperó a Mical, su primera esposa, la presencia de Abigail en su casa sirvió de recordatorio constante de que la sabiduría y la misericordia son más valiosas que la fuerza y la riqueza. El relato de Abigail y Nabal nos deja varias lecciones para la vida espiritual. Primero, la venganza personal puede corromper incluso al más noble de los corazones, pero la intercesión sabia y humilde puede detener la ira y restaurar la paz. Segundo, la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la calidad de nuestro carácter y en la disposición a servir al prójimo. Tercero, la mujer sabia, guiada por el temor de Dios, puede convertirse en puente de reconciliación donde otros solo ven conflicto y destrucción. Quizá uno de los detalles más fascinantes sea el significado de los nombres. Nabal en hebreo significa necedad, mientras que Abigail quiere decir alegría del padre o fuente de regocijo. Este contraste no es casual. El nombre de Nabal encarna su conducta y el de Abigail su propósito divino. Pocas veces encontramos en las Escrituras un retrato tan claro de cómo el nombre refleja el destino de una persona. Además, Abigail comparte elogios comparables solo a figuras como Raquel y Esther, lo cual subraya su estatura espiritual y su papel único en la historia de Israel. ¿Qué otras mujeres de la Biblia se alzaron con sabiduría en momentos críticos? ¿Quién más se atrevió a interceder con valentía, arriesgando su posición social por el bien de muchos? En los misterios del Evangelio profundizaremos en relatos menos conocidos que revelan el poder transformador de la fe y del carácter. Suscríbete para descubrir esas historias ocultas y entender cómo los detalles más pequeños pueden cambiar el curso de la historia. Antes de despedirnos, reflexiona en tu propia vida. ¿En qué situaciones has permitido que el orgullo o la ira te nublen el juicio?
¿Has sido capaz de actuar con humildad para evitar un conflicto mayor? Hoy, más que nunca, necesitamos corazones dispuestos a la intercesión pacífica y a la sabiduría divina. Que el ejemplo de Abigail nos inspire a ser agentes de reconciliación y puentes de esperanza en un mundo sediento de justicia y amor. En nuestro próximo vídeo exploraremos la enigmática figura de Jael, la mujer que sorprendió a Sísara en su propia tienda y cambió el destino de Israel con un solo acto. No te lo pierdas. Te esperamos en los misterios del Evangelio para continuar descubriendo las joyas ocultas de la Escritura.